Bien, hermanos, este sería el cuarto y último mensaje de esta serie que habíamos predicado ya hace muchos años sobre la iglesia, el concepto que aparece de la iglesia en el capítulo número 12 de Romanos. Y es un tema muy interesante a cada cierto tiempo retomar. ¿Qué debemos de hacer como iglesia para mantenernos en la dirección correcta? Históricamente, lo que se ha conocido como la iglesia cristiana, en muchísimos momentos de la historia, a lo menos que se ha parecido es a Cristo. Históricamente ha sido triste como la iglesia que se ha llamado a sí mismo cristiana no se parece en nada a la iglesia que el propio Jesucristo instituyó. Y precisamente para no caer nosotros en ese mismo error, pues a cada rato tenemos que bíblicamente analizarnos y ver cómo andamos y hacer las correcciones que hagan falta hacer para mantener el curso correcto, el curso original para lo cual fue creado la iglesia. Pero no se crean ustedes que entonces nos libramos de eso, no tiene nada que ver conmigo, tiene que ver con la iglesia. Así que vamos a hablar aquí de cómo organizar mejor la iglesia, si hay que pintarla, si hay que ponerla más bonita, si hay que agrandarla. Olvídese de eso, hermanos. Sabemos que la iglesia somos tú y yo. Así que precisamente vamos a hablar de ti y vamos a hablar de mí. Amén. Así que como nos comportemos nosotros, es como se comporta la iglesia, como se está comportando la iglesia. Cuán bien o cuán mal estemos nosotros, es tan bien o tan mal está la iglesia. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Ya vimos por ejemplo, en el primer mensaje, que una iglesia de Jesucristo está formada por personas que entregan su vida en un culto racional, un sacrificio vivo, agradable a Dios. Está formado por personas que se entregan a sí mismo como la ofrenda para Dios. Vimos también que una iglesia de Jesucristo realmente es un cuerpo, un solo cuerpo formado por muchos miembros distintos, con distintos talentos y servicios y dones, que están utilizados para servir bien al Señor. Vimos también el domingo pasado que una iglesia de Cristo verdadera es una iglesia que el fruto del Espíritu se manifiesta en la vida de sus miembros. El fruto del Espíritu, cuando está ahí presente, porque en una iglesia llena del Espíritu Santo, es la verdadera iglesia de Jesucristo. Hoy vamos a hablar de un tema que siempre ha tocado mi corazón, y es que la iglesia debe de vivir con integridad. Esa es una palabra que yo creo que a todos nos gusta. Yo creo que no hay cosa más linda que alguien nos pueda decir: usted es una persona íntegra. ¿Verdad que eso suena bonito? Que nuestra esposa nos diga: tú eres un esposo íntegro. Que usted es un hombre, que usted es una mujer íntegra. Es una palabra que nos gusta. Yo creo que esa es una palabra que expresa mucho acerca de una persona, la integridad. Quiere decir, en términos generales, pienso yo, el concepto de esa palabra es que lo que somos es lo que vivimos. Lo que decimos que somos es lo que realmente somos. Que realmente no existen caretas de domingo, de ir a la iglesia y después el lunes tengo otra cara. Que no existe una forma de vivir para impresionar a algunas personas, pero que realmente mi forma de vivir cotidiana no corresponde a esos ideales que yo digo tener. Realmente la falta de integridad en la iglesia o llamada iglesia de Jesucristo, quizás no, yo diría, estoy casi convencido de que ha sido el obstáculo más grande para el cristianismo en el mundo. Los falsos cristianos, los que dicen y predican una cosa, pero viven otra. Una iglesia de Cristo no puede funcionar así. Debemos de ser íntegros en nuestra forma de vivir, conforme a principios, conforme a doctrinas, conforme a la palabra de Dios. Amén, hermanos, ¿me siguen? ¿Estamos de acuerdo en eso, verdad? Ahora, la Biblia es específica en eso. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es maravillosa. No deja las cosas sueltas, sino cuando te dice algo va al punto y nos da detalles de cómo eso se hace.
Y por eso le invito ahí en Romanos capítulo 12, vamos a ver primero el versículo 14 y después 17 al 19. Romanos capítulo 12. Y el apóstol Pablo escribió esta maravillosa carta a la iglesia que estaba en Roma. Versículo 14. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que aquí está hablando algo fuerte. Está hablando de un comportamiento que no es natural en nosotros. No nos nace bendecir a quienes nos persiguen. No nos nace hablar bien de quien nos pone el pie en la cabeza, del que quiere el mal para nosotros. Nuestra tendencia natural es maldecirlos, desearle mal. Eso es lo natural que sale en nosotros. Pero aquí está hablando de que si queremos realmente vivir en integridad, debemos de actuar distinto a como actúa el mundo. Tenemos que actuar distinto hoy a como hubiésemos actuado antes de conocer a Jesucristo. Tiene que haber una gran diferencia. Es importante para Dios definitivamente lo que hay en el corazón de su iglesia. Dios no quiere que en el corazón de la iglesia haya odio, haya rencor, haya deseos de venganza. Él vela, Él cuida la integridad total de sus hijos. Y para que eso ocurra, esos sentimientos no pueden estar en nuestros corazones. Aquí está hablando de que debemos de bendecir, no maldecir. Hermanos, el deseo de Dios, en lo más profundo del corazón de Dios, es que toda persona sea salva. ¿Usted cree eso? Dígame amén. Cristo murió por ¿cuántas personas? Por todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo. En ese mundo están todos los que viven en el mundo, incluyendo los peores. Y por esos el Señor también murió. La sangre de Cristo fue derramada aún para nuestros peores enemigos, para quienes no lo merecen. Bueno, yo creo que ahí cabemos todos, ¿verdad que sí? ¿Quién merece que Cristo haya muerto por él? Ahí en ese paquete sí estamos todos. Pero por lo peor de lo peor de lo peor, la sangre de Cristo también fue derramada. El corazón de Dios está abierto para toda persona. No hay alguien demasiado mala que Dios no acepte si va en el espíritu correcto de fe y de perdón. Por eso esa gente son importantes para Dios. Y la integridad de un hijo de Dios, la integridad de un cristiano, la integridad de alguien de la iglesia que se llama de Jesucristo, es tener también ese mismo corazón. No puede caber el odio o el deseo de venganza para aquellos por los cuales Cristo también murió. Porque ellos tienen el mismo interés y el mismo amor de Dios, tanto para ellos como para nosotros. Es un error pensar que no podemos ganar el amor de Dios o que podemos hacer algo para que Dios nos ame. Eso es un grave error, porque Dios me ama desde el momento que fui concebido. Dios ama al mundo. El amor de Dios está ahí para cada uno de nosotros, está ahí para cada uno de ellos desde siempre. Sí podemos recibir mayor bendición cuando le servimos, cuando tenemos la gran bendición de ser salvos, la gran bendición de ser su iglesia, la gran bendición de ser bendecidos sobre bendecidos cuando le servimos, cuando le alabamos, cuando le obedecemos. Esas son bendiciones muy lindas, muy especiales, gloria a Dios por eso. Pero su amor está ahí por nosotros y por el mundo siempre, siempre ha estado, porque Dios es amor.
Y si Dios, siendo Dios perfecto y Jesucristo perfecto, hizo eso por el mundo, ese sentimientos en nosotros en contra de cualquiera no es la voluntad de Dios. Dice el versículo 18 que debemos en lo que consta, en lo que esté de nosotros, estar en paz ¿con cuántos? Con todos los hombres. De parte nuestra, debiéramos de estar en paz con todos, independientemente de lo que esos todos hagan con nosotros. Y de verdad, hermano, que eso no es natural, hermanos, no es natural. Una vez una hermana me llamó, yo le he dicho este cuento varias veces, pero como son nuevos casi todos, y me puso amarillo, verde, me dijo, de todo. Yo era director de jóvenes y no era el pastor todavía de esta iglesia, y hubo un problema entre muchachos allí y supuestamente ella pensaba y suponía que yo tenía que ponerme de parte de su niña. Pero yo fui neutral, traté de arreglar el asunto, cosa de muchachos. Y aquella mamá se puso y me dijo, porque le habíamos tocado a su niña. Tú haz cualquier cosa conmigo, pero a ella no me la toques, porque si tú me tocas a la niña, entonces vas a saber quién soy yo. Y salieron palabras que yo me quedé y wow, hermana, contrólese. Y sale del corazón, eso es lo natural. Pero la iglesia de Jesucristo tiene que estar por encima de esas reacciones. Tiene que estar por encima de eso. Y yo sé que estamos martillando, nos damos en el martillo y nos decimos, ¡van, gloria a Dios, bendito el Señor! Pero ¿sabe qué? Debiera ser así. Pero ¿qué nos traiciona? La carne nos traiciona. Y ahí lo mismo decimos una mala palabra, que decimos qué cosa y ups. Porque es lo natural. Pero ahora el Señor quiere que la iglesia de Cristo, lo natural, no sea la maldición, lo natural no sea el deseo de venganza, lo natural no sea llenarse de amargura y de odio, de rencor contra la gente mala, sino que en nosotros, en lo que responde a nosotros, hagamos lo más posible por estar a bien con todos. Como dice el versículo 19, el 19 ahora, no os venguéis vosotros mismos, dejad la venganza a Dios, está en sus manos, la justicia es de Él. A nosotros nos corresponde amar, perdonar, tener buenas acciones aunque tengan malas acciones con nosotros. Jesucristo estaba clavado ahí en la cruz y Él pidió perdón por aquellas personas que le estaban matando. Y Él está pidiendo a su iglesia que nosotros le imitemos a Él. La integridad de la iglesia está en que nos parezcamos cada vez más a Jesús. Yo no puedo entender cómo alguien en el nombre de Cristo, como pasó en nuestros países de América cuando vinieron los colonizadores, quemaban gente y mataban gente y torturaban gente en el nombre de Jesucristo. Qué barbaridad, que tiene que ver eso con el mensaje de amor, si aquí está diciendo que perdonemos aún a nuestros enemigos. La integridad está en el comportamiento, en la forma que hablamos, que corresponda con las verdaderas doctrinas y vida de Cristo, como Cristo enseñó y como Él vivió. Claro que se hace difícil. Tenía un recorte de periódico en mi casa y no sé qué hice con él, quizás en una modada de esta se perdió. Pero un recorte de periódico donde estaba una señora con un joven. Y esta señora con este joven visitaban iglesias, compartiendo un testimonio de amor y de perdón. Ese joven había asesinado a su hijo. Y cuando ella visitó a ese joven en la cárcel, le habló de Jesucristo, esa persona fue transformada por el poder de Jesucristo. Y cuando salió de la prisión, ellos dos hicieron una pareja de misioneros que iban por todos lados en Estados Unidos predicando en la iglesia lo que es el verdadero amor. Esa es la iglesia de Jesucristo. La integridad está en eso. No en tomar venganza, no en que soy la gran cosa. Y le hicieron algo a mi niña, me hicieron algo a mí. Qué gran cosa soy. La integridad está en saber perdonar y amar por encima de todas estas cosas. Estar en paz con todos. Y claro que esa es una palabra dura.
Porque recordemos que nosotros exageramos mucho. Yo nunca. Casi siempre es mentira lo que estamos diciendo. Yo nunca llego tarde. Mentira, tú has llegado tarde, men. Yo siempre lo hago así. Mentira, tú también lo has hecho equivocado. Hermanos, cuando la Biblia dice todo es todo y cuando dice siempre, siempre, porque es palabra de Dios. La Biblia sí no exagera. Y cuando Él está diciendo aquí que debemos estar en bien con todos los hombres, eso incluye al peor enemigo, incluye al vecino que nos hace la vida imposible, incluye al jefe que nos quitó el puesto, incluye a aquel que hizo algo terrible a uno de nuestros hijos. Y los que somos padres y abuelos, creemos que eso es lo último que podemos perdonar. Cuando hacen algo de verdad, no una discusión de entre muchachos en la iglesia, no, algo de verdad en contra de alguno de los nuestros. Dice ahí que lo que está en nosotros debe responderse con amor, con perdón. Hermanos, cuando nosotros no tomamos esa actitud y dejamos que la carne nos gane y haya sentimientos en nosotros de venganza o de maldición hacia esas personas, quien está manchando su corazón somos nosotros. Quienes está permitiendo raíces de amargura en su vida somos nosotros. Y Dios vela porque su iglesia sea íntegra. Que su iglesia no tenga esa carga en sus corazones, sino que estén llenas de amor y de perdón para todos. Para todos. Ahora, tiene que haber también una integridad no solamente en lo que está pasando, sino en la comunidad de la iglesia, en unidad humilde. Quiero ver ahí los versículos 15 al 16, Romanos 12. Dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Así que estar en unidad con aquellos que lloran, sean o no sean de los nuestros, con los que sufren, gozarnos con los que gozan, pero llorar con los que lloran. Eso lógicamente es difícil, porque más de una vez hemos dicho, bueno, ya yo lloré cuando perdí mi familiar, yo no tengo que llorar por el de él, que llore el de él, yo lloré el mío. Él no lloró por mí, el mío, ¿sí? Porque tengo yo que llorar por el de él. Lógica, ¿verdad? Bueno, pero esto no es lo que dice aquí. Lo que dice aquí es que la iglesia que realmente tiene el Espíritu de Cristo hace lo que Cristo hizo y está con la gente que sufre y es capaz de, bueno, no siempre hay que llorar literalmente, pero lo que está diciendo ahí es que sintamos la carga del otro como nuestra. Que realmente nos identifiquemos con ese dolor, que sintamos algo por ellos. Que realmente, sinceramente y no hipócritamente, esas cosas nos llamen a acercarnos al que sufre y también acercarnos al que goza para reír con ellos y disfrutar sus logros, dejar la envidia a un lado, dejar eso a un lado y disfrutar los logros de otros como si fueran nuestros y que sea sincero y alegrarnos tanto porque otros prosperen. Quizás más que nosotros, y que ese gozo sea genuino. Hermanos, de eso se trata la integridad de una persona cristiana, la integridad de la iglesia. De verdad que yo sé que en esta iglesia hay muchísimos defectos, porque el mismo pastor tiene lleno de defectos. Pero cuando alguien me ha dicho, no, yo llegué a esta iglesia y me trataron con amor y estuvieron conmigo y esto y lo otro, hermanos, el orgullo se me revienta. Qué bendición que alguien puede llegar aquí y puede encontrar amor, puede encontrar apoyo, puede encontrar a gente que se preocupan realmente por sus problemas. De eso se trata la iglesia de Jesucristo. No una iglesia que estás entrando y te están juzgando por la forma en que te vistes, o la forma en que hablas o lo que sea, o tu nacionalidad o el color de tu piel. Nada de esas cosas pueden jamás estar en una iglesia que sea íntegra de Jesucristo, sino todo lo contrario. Mirar dónde realmente hay necesidad de amor, de compañía. Fíjense como el Señor lo dijo ahí, Mateo 20, 25 al 28. Vamos un momentico, Mateo 20, 25 al 28. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis
que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y si el que quisiera, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, está hablando del mismo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Una iglesia de Jesucristo íntegra tiene ese comportamiento de humildad. Yo respeto a los hermanos que con tanto amor me dicen reverendo. Ay, yo odio esa palabra, I'm sorry. Presbítero, reverendo, ¿qué hay tanta reverencia y tanta cosa? Llámame por mi nombre, Samuel, yo no me pongo bravo por eso. Pastores también. Pero todos esos que ponen una posición y es para encaramarse, para de esa posición tener influencia en los demás y que me sirvan y que se pongan así, eso no es el espíritu del siervo, no es el espíritu de Jesucristo. Estamos para servir, Jesucristo lo hizo. Le lavó los pies a sus discípulos, estuvo con ellos todo el tiempo, lloró con los que lloraban y se gozó con los que se gozaban y asimismo pide de nosotros. Y este punto ahí en el versículo 16, donde dice, no ser sabio en tu propia opinión, escucha, analiza, cede cuando tengas que ceder, no hay que ganar aquí ninguna discusión. Lo que hay que hacer es estar unidos en un buen espíritu, eso es lo que cuenta. Estuve leyendo esta ilustración de alguien que conoció a una nuera del predicador, gran predicador Moody. Y tratando de, como estaba casada con un hijo de él, alguna información de cómo era él en su casa, cómo funcionaba él como en su hogar. Y dice, ¿tú tienes alguna anécdota, algo que tu esposo te haya contado de que su papá haya hecho en su casa? Cuéntame algo, un poco chismoso el hombre, averiguando. Y le dijo, bueno, él me contó algo que le impresionó mucho de su papá. Y dice que una vez ellos salieron sin permiso y se montaron en un caballo y andaban ella y el hermano haciendo cosas que no debían. Y cuando regresó el señor Moody, el papá, montó en cólera, los regañó fuertemente, fue duro con ellos, los regañó. Y después esa noche fue a su cuarto y les dijo, hicieron algo mal, los regañé, pero los regañé en la forma incorrecta. Me dejé llevar por la ira, yo les suplico que me perdonen. Y bueno, son pequeñas cosas en el diario vivir que hablan de la integridad de una persona. La persona que reconoce sus errores, la persona que trata de ser transparente, no andar con doble cara. Ya, hermanos, llevo muchos años en los caminos del Señor porque vengo de un hogar cristiano, mi papá era pastor, yo me crecí dentro de la iglesia. ¿Qué no habré visto yo? Y en mi iglesia, en mi país, no es tanto como aquí cada cual anda por su lado, pero en mi país los pastores y las familias pastorales estaban mucho más unidas. Quiere decir que conocí muchos otros pastores y conocí muchos hijos de pastores también como yo. Y tengo que decirle con mucha tristeza que muchos de esos muchachos no siguieron los caminos de Jesucristo, siendo hijos de pastores. Y yo sospecho que es que muchas veces faltaba integridad. No era el mismo que estaba predicando el domingo que el que estaba el lunes tratando con su mamá o con sus hijos o viviendo su vida. La integridad es fundamental para hablar y para que se sepa, y no solamente para impresionar a otros, para que el Señor realmente sepa quiénes somos. La integridad de cualquiera de nosotros no se pone a prueba durante un culto. Se pone a prueba cuando estamos en un hotel donde nadie los ve y tenemos HBO, ahí podemos ver fácilmente. La integridad se pone a prueba cuando estamos en lugares donde nadie nos está mirando y podemos hacer lo que querramos hacer. Pero sabemos que Dios sí nos está mirando. La integridad es el comportamiento de actuar como cristianos a cualquier costo. La noticia de lo que está pasando en este momento en China, por ejemplo, matando hermanos, quemando iglesias, y cómo tantos de estos hermanos están dispuestos a sufrir aún la muerte
por no negar a Jesucristo. Eso se llama integridad. Y realmente que en momentos así es que se prueba. Y aquí cuando habla de tener paciencia y de perdonar y de llevarnos con todo, está poniendo a prueba precisamente eso. Y hermanos, piensen así. Cuando el Señor pone en su camino a alguien que le haga la vida difícil, piense que el Señor lo que está probando es tu integridad. A ver qué van a hacer en tu corazón cuando eso pase. Cuando tengas a esa persona haciéndote la vida difícil, chismeando de ti, quizás hasta calumniando en contra de ti, acusándote de cosas falsas. Bueno, eso es calumnia. Cuando ocurran todas estas cosas en nuestra vida, ahí es que se prueba nuestra integridad como cristianos. Y el Señor quiere una iglesia íntegra, formado por personas que vivan de esta manera. Hermanos, es la única forma de hacer un impacto a este mundo. Un mundo lleno de hipocresía, donde para alcanzar algo cualquier medio es bueno. Para subir, si tengo que pasar por encima a alguien, se lo pasamos por encima. Todo el mundo lo hace. No todo el mundo lo hace. La iglesia de Cristo no puede hacerlo. Porque tenemos un estándar de vida alto conforme a los principios del Señor. Así que se trata de una integridad en acción, en vida, no en teoría. Ahí es donde se prueba. Fíjense como dice los versículos 20 al 21. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo. Me encanta ese texto, hermano. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y hay muchos pensadores que han hablado sobre esto. Cuando alguien logra sembrar en tu corazón odio, cuando alguien logra sembrar en tu corazón deseo de venganza y deseo de maldecir a alguien, ya perdiste. Permitiste que el enemigo entrara donde no debió de haber entrado, que es a tu corazón. Así que el daño que alguien nos pueda hacer, lo que pueda hacer contra nosotros, que nunca llegue a nuestro corazón. Y para eso hay que actuar. Dice, darle bebida a tu enemigo. El interés de Dios sobre nosotros es que mantengamos nuestra integridad. Claro que Él quiere que ese enemigo se salve. Amén. Y la forma quizás en que ese enemigo nuestro se salve es si nosotros actuamos como cristianos y le perdonamos. Pero también el Señor tiene interés en nuestro corazón, en nuestra integridad. Somos sus hijos, señores, hermanos. Todos los que somos padres aquí, ¿verdad? Que queremos lo mejor para nuestros hijos, amén. Queremos que sean hombres y mujeres de bien, que sean buenos esposos, buenos padres, cristianos que amen al Señor, es lo que mejor queremos. Dios también quiere lo mejor para nosotros y Él quiere que guardemos nuestro corazón del odio, del rencor, de los deseos de venganza, que aprendamos a perdonar sinceramente y quitarnos esa carga de encima. Soy testigo de personas que fueron muy maltratadas, al punto de perderlo todo, incluyendo su libertad. Bueno, no lo perdieron todo, porque no pudieron tocar su integridad de su corazón. Y ellos buscaron del Señor y no permitieron que el deseo de venganza o de odio llegara a sus corazones. Este era un señor conocido en su barrio cristiano, un hombre de bien, un hombre lleno de amor para todos, y estaba tratando de convencer a uno de sus vecinitos para que fuera a la escuela dominical. Y ahí le trataba de decir, vamos para que vaya a la iglesia, ahí hay clases para niños y hay unas historias interesantísimas que te van a gustar. ¿Vas a ir? No. Mira, ahí hay otros niños y ellos juegan y hacen cantidad de cosas. ¿Vas a ir? No me interesa. Mira que ahí hacen dibujitos, la maestra de lo más bonita y atiende a los niños cantidad bien. ¿Vas a ir? No me interesa. Bueno, y el pobre hombre dijo, bueno, ya hice todo ya. Pero cuando se va a ir el niño dice, Pepe, ¿usted va a estar?
Sí, yo voy a predicar, entonces yo voy también. No me impresiona lo que hagan nosotros, me ha impresionado usted. Su vida, lo que hace por el barrio, lo que hace por los vecinos, lo que hace por nosotros. Hermanos, eso es lo que importa, lo que hay en nuestro corazón. Una de las ciudades más lindas de América se llama La Habana. Bueno, honestamente, fue muy bonita. Fue lo que queda. Pero hay varios barrios en La Habana, hermanos. Pero uno de ellos se llama El Cerro. Y cuando uno va por una calzada, que fue también una calzada muy bonita, está llena de unos palacetes donde vivió la burguesía, la alta burguesía de la ciudad de La Habana, cuando salieron del centro. La Habana era una ciudad amurallada, ¿no? Entonces la ciudad empezó a crecer y se empezaron a crear alrededor barrios, ciudades que después fueron barrios. Y este lugar llamado El Cerro, donde hay una calzada preciosa para pasar, llegar allí, vivían la gente más adinerada en tremendos palacetes. Pero ¿qué pasó? Que fue creciendo la ciudad y ya llegó la gente que ellos le huyeron. ¿Se parece eso a algo a otros lugares? ¿Verdad que sí? Llegaron allí también. Y ellos también se fueron de allí. Y ahí quedaron los palacetes esos. ¿Quiénes viven allí? Vivían allí. Bueno, un lugar que se llama muy bonito, se llama cuartería. ¿Sabe qué se habla con una cuartería? Los cubanos se hablan con una cuartería. En cada cuarto vive una familia. Y de esos edificios tan preciosos por fuera, cuando usted entra adentro y dice, ¿esto qué cosa es? Todavía quedan rasgos de lo que era la escalera de mármol, pero llena de clavos, tendedera, uno limpiando otra cosa. En el cuarto que viven 4, en el cuarto del otro viven 8, ahí viven 20, cables eléctricos por todos lados. Eso es un desastre. Usted lo mira por fuera y dice, es un palacio. Pero cuando entra ahí, hermano, olvídese, eso es una cuartería. Al Señor le interesa que la iglesia de Cristo nunca sea una cuartería. ¿En qué sentido? En el sentido de que la belleza que se ve por fuera sea la belleza que hay por dentro. Que sea integral. Que realmente lo que dice que predica. Predicamos del amor de Cristo y entres ahí no hay amor. Predicamos del perdón de Dios, pero entras aquí, te juzgamos y si metes un fallo te pasamos por arriba. El amor de Cristo, pero cada cual por lo suyo. Amamos de Cristo, pero no me gusta el color de tu piel. Amamos del Señor, pero no me gusta cómo hueles. Amamos al Señor y queremos que todos te salven, pero tú no cabes aquí. Hermanos, eso no hay integridad ahí. Y así la iglesia deja de ser de Cristo. Y se convierte en algo más, que es lo que se ha convertido en muchos lugares tristemente. Tristemente perdieron lo que deben ser. Ya no son lo que son, porque han dejado a un lado la doctrina verdadera que se vive. Hermanos, yo doy gracias a Dios porque en nuestra iglesia se estudia la palabra de Dios. Yo doy gloria a Dios por eso. Doy gloria a Dios porque se profundiza la palabra de Dios, no solamente en los mensajes, en la escuela dominical. El programa de discipulado es maravilloso. Les invito a que matriculen todos, hermanos, el discipulado. Se profundiza, se trata de vivir la palabra de Dios, de aprender la palabra de Dios, pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que ponerlo en práctica, tenemos que vivirlo. Tenemos que ser la iglesia que vive la Biblia. Es lo que Dios quiere, es lo que Dios espera. Eso habla de nuestra integridad como personas delante de Dios. Y las personas que son íntegras delante de Dios forman una iglesia íntegra. Y esa es la iglesia de Jesucristo. Padre Santo, Señor, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos porque eres bueno. Gracias, Señor, por tu palabra que es eficaz, es maravillosa, es buena, nos instruye. Pero, Señor, te suplicamos que no quedemos solo en ser instruidos, sino en ser motivados a vivirla. Señor, queremos ser la iglesia tuya de verdad, no de nombre, no por fuera. Queremos ser íntegros, vivir tu palabra, saber perdonar, saber amar,
saber llorar, saber reír. Señor, en unidad, en ese espíritu que es el espíritu tuyo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.